Ahora que vivimos en la luz, ahora que vivimos en las cercanías inmediatas de la luz, y que la luz baña nuestros cuerpos, envuelve nuestros cuerpos en un halo de júbilo, ahora que nos hemos establecido en las cercanías inmediatas del río, en tardes inagotables, ahora que la luz en torno a nuestros cuerpos se ha vuelto palpable, ahora que hemos llegado a nuestro destino, y que hemos dejado atrás el universo de la separación, el universo mental de la separación, para bañarnos en la alegría inmóvil y fecunda de una nueva ley. Hoy, por primera vez, podemos contar el final del antiguo reino. Hola, hoy voy a hablar de Michel Houellebecq, un escritor francés que, aparte de ser novelista, es también poeta y ensayista. Es un personaje muy conocido en Francia, y bueno, en general es un escritor bastante conocido en todo el mundo, pero su importancia en el mundo cultural francés es muy grande, y a mí personalmente como novelista y bueno, en general como escritor me gusta mucho, es uno de mis escritores preferidos, y por tanto, con ocasión de la lectura de su última novela, una novela que tiene como un año, una cosa así, que se llama Serotonina, he decidido hacer un recorrido breve por toda su trayectoria literaria. Bueno, breve, posiblemente se haga bastante largo en cuestión de minutos, pero no podré dedicar mucho tiempo a cada novela. Simplemente pienso dar un repaso general y hablaré un poco de la última novela. Y en general hablaré de los temas que trata este escritor, porque me llama la atención cuáles son sus temáticas preferidas y cuáles son las características que lo distinguen de otros muchos escritores. Para empezar por las características generales, en primer lugar, este es un escritor que introduce muchas reflexiones en sus novelas. Sus novelas no son especialmente, no están llenas de acción, no están llenas de sucesos, de narrativa convencional, en el sentido de que narren historias muy interesantes que le ocurren a sus protagonistas, aunque de vez en cuando eso también ocurre. Pero bajo mi punto de vista, lo que a mí me interesa de este escritor es que son las reflexiones que introduce en sus novelas y en general en todos sus libros. Es un escritor que sus personajes se nota perfectamente que son un trasunto, son ellos mismos, son el mismo. Bajo cierto punto de vista son una especie de perdedores, son antihéroes sin ninguna duda. Son personajes que ya digo, que están como cansados de la vida en ocasiones, por otras veces, bajo otro punto de vista, pues hay veces que tienen como una visión idealista de ciertos motivos de la realidad, pero esencialmente tienen una visión como cansada de la vida, como hastiada. Muchas veces sus personajes están al borde del suicidio o tienen depresiones. Pienso que en este aspecto quizás lo que relata es biográfico, ¿no? Tampoco conozco la vida de Michel Houellebecq en una profundidad como para asegurarlo, pero me da la impresión que lo que él trata, de hecho lo hace con tanto realismo, que da la impresión de que está relatando cosas que él ha vivido o que él siente o que él considera. Ya digo, estos protagonistas son en muchas ocasiones perdedores. Perdedores quizás no en un sentido a lo mejor económico. A veces pues sí, los protagonistas con los que él construye sus novelas son personas que a lo mejor tienen dinero, no son ricos, pero son, digamos, acomodados, tienen una posición acomodada, pero en otros aspectos, muchas veces, precisamente yo creo que lo que Michel Houellebecq se centra es en el aspecto quizás amoroso, en el aspecto de relaciones de pareja, en el aspecto erótico, sexual. Y el punto de vista del que lo ve es un punto de vista del perdedor, de la persona que no ha conseguido realizar sus deseos.
y lo que él viene a tratar es este tipo de derrota, y no solo quizá en este sentido, sino en la derrota, digamos, del individuo desde el punto de vista frente al mercado, frente al liberalismo económico que se ha impuesto en nuestra sociedad. Entonces yo creo que en este aspecto es uno de los mayores críticos que existe en el mundo literario. Uno de los mayores críticos de nuestra sociedad, de la liberalización económica y en otros aspectos de la sociedad, que yo creo que es uno de los mayores, digamos, azotes o críticos que existen dentro del mundo literario, como digo. Es un personaje también muy polémico y, de hecho, muchos de sus libros, cuando se han publicado, traían ya de por sí una polémica asociada. A mí me da la impresión muchas veces de que Houellebecq está siguiendo la táctica que el pensador alemán Friedrich Nietzsche decía que él había descubierto por casualidad, que era provocar, llamar la atención en el primer libro. Él lo hizo Nietzsche lo hizo sin querer. No pretendía provocar una polémica, pero la provocó con la publicación de su primer libro, su primer libro de filosofía o filología, y llegó a la conclusión de que la forma de hacerse conocido en el mundo de las letras era llegar, digamos, con provocar algo llamativo, llamar la atención de alguna manera, y esto atraía la atención del mundo cultural, y ya una vez que se había hecho un nombre, pues podía continuar por los derroteros que él quisiera. Esto es lo que decía Nietzsche, y parece que Houellebecq lo aplica a rajatabla, por lo menos lo estuvo aplicando bastante al comienzo de su carrera, o quizás no, a lo mejor no en el primero o el segundo libro, sino ya en los siguientes, los 2 o 3 siguientes. Yo recuerdo que cada libro que se publicaba de Houellebecq llevaba asociado una polémica, y muchas veces, ya digo, siendo un poco mal pensado, daba la impresión como que eran polémicas un poco artificiales, creadas por él mismo. En una ocasión, pues, bueno, en muchas ocasiones, la verdad que Houellebecq, ya digo, le interesa mucho el tema sentimental, relación de pareja, y también el tema sexual. Entonces, un tema que trata mucho en sus libros. Pero muchas veces la forma en la que lo trata en sus libros es prácticamente pornografía. Entonces, muchas veces parece que está como metida un poco con calzador. Entonces, por lo menos a mí me da ese punto de vista. Entonces, me da esa impresión. Entonces, pienso que esto al principio quizás él lo hizo con toda la intención del mundo para provocar, aunque bueno, también es raro que hoy día nadie se vaya a escandalizar con eso, pero quizá por el contraste de lo que suponían los libros, que eran muy reflexivos, muy filosóficos en cierto punto de vista, y que de vez en cuando pues metía una escena pornográfica de por medio. Ya digo, que pienso que es con la intención más de provocar que otra cosa. Y no solo eso, también su forma de provocar en otras ocasiones, también críticas al Islam, unas críticas muy, muy duras, que bueno, evidentemente llamaron la atención de los defensores de la religión, y también en otra ocasión pues pareció o se comprobó que había copiado un texto de la Wikipedia, una descripción concretamente era algo sobre la página sobre las moscas de la Wikipedia, sobre insectos. Hacía como una descripción de los insectos, y por lo visto eso estaba copiado directamente de la Wikipedia. Claro, como evidentemente Houellebecq es un escritor de superventa, pues, yo creo que él evidentemente sabía que eso se iba a descubrir. Entonces pienso que eso es otra forma más de provocar una polémica al principio de la publicación de una obra, que llame la atención y que aumente las ventas. Son métodos que, en fin, quizás son un poco sucios, por llamarlo de alguna manera, pero la verdad es que creo que le han funcionado por un lado. Y por otra parte, yo creo que eso a él no le da mucha importancia, y realmente en su obra tiene una importancia bastante limitada. Es un pensador muy políticamente incorrecto,
y con eso, con esas polémicas que crea, yo creo que lo que hace es simplemente potenciar esa faceta suya y llamar la atención y un método que quizás haya usado para aumentar sus ventas. No puedo asegurarlo, pero es la impresión realmente que a mí me dio, porque es que era al libro que publicaba, cada libro venía con su polémica, ya llegó un punto que era un poco sospechoso. Bueno, eso no quiere decir que digamos que sea tampoco un escritor digamos chabacano o pedestre, sino todo lo contrario. Cada vez que se pone a hablar de temas culturales, como por ejemplo de literatura, se nota que tiene un conocimiento enciclopédico, y por tanto también es curioso los contrastes que hace con eso, y por eso también ha tenido quizá muchas críticas, porque son libros, a un punto de vista, son libros hipercultos en cierto sentido, por lo menos en ciertos pasajes, cuando se pone, por ejemplo, a reflexionar sobre escritores o filósofos. En fin, todo desde un punto de vista, ya digo, esto es un escritor francés, y muchas veces los franceses tienen como una visión de túnel respecto a la cultura, y parece que solo le dan importancia a la cultura francesa y quizá pues un poco a lo que tienen alrededor, a lo mejor también a escritores anglosajones o en general pensadores anglosajones y alemanes. Pero ya digo, es una persona que se nota que tiene una cultura tremenda, además de... No es simplemente que tenga una cultura enciclopédica, como digo, sino que se nota que es una persona que ha reflexionado un montón sobre muchos aspectos de la cultura, y cuando habla de otros escritores o de otros pensadores, pues lo hace dando un contexto y dando haciendo como un sumario, una reflexión que demuestra que los ha entendido a fondo y que puede resumirlos, que puede dar una visión sinóptica, una sinopsis de cómo se enmarcan esas ideas en general en nuestra cultura, y sobre todo qué influencia tienen sobre nuestra vida, sobre nuestra sociedad. Es un pensador bastante actual en este sentido. Bueno, sirva esto como introducción a la obra, las ideas, el enfoque de este autor. Y ahora voy a pasar a hablar de sus novelas, algunas o de sus libros en general, porque no solo son novelas. Y bueno, como algunas de ellas me las he leído hace bastante tiempo, tampoco tengo... me acuerdo muy bien de todas, así que ya digo, haré un repaso muy por encima, sobre todo de algunas de ellas. Pero vamos, para que nos hagamos una idea, lo que ha publicado este autor es como esta cantidad de libros. Algunos de los que tengo por aquí son libros repetidos porque los tengo en versión original, pero también hay algunos que no están porque me los he leído en ebook, con lo cual el montón que enseña es más o menos la cantidad de libros que tiene publicado. Ya se ve que si a cualquier persona que le interese las temáticas de este autor, tiene aquí material de sobra para entretenerse. Voy a empezar con el primer libro de Houellebecq, aunque no es el primero que yo leí, que además es un ensayo, que cuando lo publicó tampoco la verdad es que no tan... En fin, cuando publicó este libro pues no se hizo conocido por este libro, sino por otros posteriores. Y este libro es un ensayo sobre el escritor de la vida y obra del escritor de terror H.P. Lovecraft, de quien ya he hablado en otro vídeo, y del cual también soy fan. Y que bueno, ya en ese otro vídeo comenté que a mí Lovecraft al principio no me había llamado mucho la atención, y que al cabo de los años pues empecé a leerlo y no recordaba por qué motivo, y me empezó a gustar mucho más. Y creo que ya sé el motivo por el cual volví a Lovecraft después de tanto tiempo. Y yo creo que fue por este librito de Michel Houellebecq, porque cuando yo me leí este libro de Houellebecq, yo ya era fan de Houellebecq, entonces quizá este libro me hizo que me interesara de nuevo por la figura de Lovecraft, por este escritor de terror, y fue quizá lo que me llevó a volver a él. Este libro, ya digo, esto no es una novela, pero por otra parte también hay que decir que como ensayo puede dejar un poco que desear, en el sentido de que Houellebecq tampoco es un experto en Lovecraft. Muchas de las cosas que dicen en este libro lo que hacen es abundar en la leyenda que ya he comentado que existe sobre Lovecraft. Hay una visión de Lovecraft tópica, con una serie digamos, de los defectos que tenía Lovecraft, de misántropo, etcétera,
bueno, este libro viene a abundar en ellos y que no son tan así. Yo creo que en este libro Houellebecq aprovecha la excusa de Lovecraft en realidad para hablar de sí mismo, en realidad lo que hace siempre. Es un libro interesante en algunos sentidos, a mí francamente me gusta mucho, pero no se puede uno fiar demasiado de la visión que Houellebecq da de Lovecraft. Es simplemente... es como un Lovecraft pasado por el filtro de Houellebecq. En ese sentido es muy interesante, pero no nos lo podemos tomar al pie de la letra. Es un librito bastante corto y que bueno, que también es curioso porque es que parece que es algo que se ha repetido por lo menos en esta y en otra ocasión. Es que muchas veces parece que los escritores de terror norteamericanos han llegado a la cultura europea filtrados a través de la visión de escritores franceses. Pasó con Edgar Allan Poe y también ha pasado con Lovecraft. El libro que hizo famoso Houellebecq es Ampliación del campo de batalla. Esta es su primera novela y, bajo mi punto de vista, contiene la quinta esencia de la idea de lo que es Houellebecq como novelista. Trata los temas que a fin de cuentas ha seguido tratando en el resto de sus novelas, quizás, bueno, pues a lo mejor introduciendo otros nuevos, etc. Pero yo creo que si nos tuviéramos que limitar a un solo libro de Houellebecq sería este. Porque como pasa con muchos escritores, cuando empiezan bueno, normalmente no solo escritores, sino cualquier persona, ya cuando llega a su edad adulta ya tiene como una visión de la vida y es muy difícil que la cambie ya posteriormente. A lo mejor puede haber variaciones de matiz, a lo mejor hay excepciones con ciertos escritores, pero en general, cuando uno tiene ya una cierta edad, pongamos unos 30 años, una cosa así, ya se supone que ha reflexionado bastante sobre la vida, ya conoce la vida, tiene bastante experiencia sobre la vida como para haber llegado a unas conclusiones, y a partir de ese momento ya es muy difícil que uno cambie sus conclusiones en el futuro. Ya digo, a lo mejor con matizaciones o lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo pienso que lo mismo pasa con los escritores. Los escritores cuando se ponen a escribir, que a menos que empiecen un poco como primerizos y tengan obras de juventud, obras novatas, digamos, cuando un escritor ya se hace conocido, cuando publica de forma seria sus primeras novelas, es muy difícil que luego ya nos vaya a sorprender con visiones muy distintas de la realidad. Y muchas veces en sus primeros libros pues está la visión, digamos, más fresca de sus ideas, de su visión. Muchas veces, pues sí, los primeros libros son a lo mejor más defectuosos porque tienen defectos de novato o lo que sea, y llegan a la perfección en libros posteriores. Pero es muy a menudo los primeros libros de un autor dan la medida a la que va a llegar ese autor, y luego el resto suelen a menudo repetirse y aportar menos cosas nuevas. Bueno, yo creo que este también en cierto modo es el caso de Houellebecq, aunque toda su obra es muy, muy interesante. Pero en este libro yo creo que habla de lo esencial. La esencia, ya digo, el argumento de este libro bueno, es la visión, ya digo, de antihéroe que tiene Houellebecq, quizá de sí mismo. Digamos, el encuentro entre dos fracasados en el aspecto sentimental, en el aspecto sexual. Quizá el personaje de los dos personajes, el que más se nota que se identifica o que Houellebecq identifica consigo mismo, es una persona más descreída, más que está de vuelta de todo, que tiene una visión de la sociedad en la cual hay una lucha darwinista tanto en el aspecto económico como en el aspecto sexual, y el otro personaje es como más ingenuo y es como, en cierto modo, hace como de pupilo de este otro personaje. Y principal, estos dos son las reflexiones de estos dos personajes, en cierto modo, y la conversación, el diálogo de estos dos personajes, el que forma el centro de esta novela, que habla, entre otros temas, de
del liberalismo y de cómo el liberalismo exportado a otros aspectos de la vida distintos del económico, como ya digo, como el aspecto sentimental, el aspecto de pareja, el aspecto sexual, cómo ese liberalismo exportado a otros ámbitos de la sociedad ha provocado una situación que tiene unas determinadas consecuencias que son las que se analizan en este libro. Y es curioso porque este libro es de 1994, me parece, sí, 1994. Y es un libro que no sé si en el aspecto de las ideas que trata ha sido muy influyente, yo creo que sí, pero lo que sí es cierto es que estas ideas cada vez se oyen más. Es algo que en ciertas críticas al feminismo, o por lo menos en ciertas polémicas en favor y en contra del feminismo, muchas veces se sacan argumentos parecidos a los que aparecen en este libro, que ya digo, es del año 94, tiene ya más de un par de décadas, así que se nota que Houellebecq estaba un poco adelantado a su tiempo, porque ya digo, algunas de las cosas que se leen en este libro yo no las he visto, digamos, comentar o mencionar o, digamos, ponerse de moda hasta muy recientemente. Y bueno, este libro es el que hizo famoso a Houellebecq, ya digo. El segundo libro, Las partículas elementales, también, bajo mi punto de vista, otro de los mejores libros de Houellebecq. Es un libro que, curiosamente, tiene bajo cierto punto de vista se puede decir que tiene un componente de ciencia ficción, o se puede decir que es de ciencia ficción directamente. El del comienzo de este libro es el poema, el fragmento del poema que he leído al principio de este vídeo. Y bueno, trata también en cierto modo temas relacionados con los que acabo de decir en la otra novela, pero también tiene como un componente de ciencia ficción. Él habla de una sociedad en la cual estos problemas, a través de la técnica, ya se han resuelto. Digamos que las inquietudes, el drama humano que existe, los aspectos que he mencionado en la novela anterior, en el futuro él considera o él inventa que en esta novela que se han resuelto, aunque no, quizás lo que en esta novela trata no es digamos, esa sociedad posterior a esa transformación, sino lo que llevó a esa transformación y bajo el punto de vista también de otros dos personajes principales, de dos hermanos, que son totalmente opuestos, y que estos dos hermanos, bueno, digamos que la vida de estos dos hermanos también tiene aspectos autobiográficos de Houellebecq, porque también hace una crítica a la cultura, a la contracultura de los años 60, a los hippies y bueno, él, por lo visto, vamos, tampoco conozco los detalles a fondo, pero por lo visto Houellebecq fue criado lo criaron otros familiares suyos, no recuerdo si fueron sus tíos o sus abuelos, por lo visto su madre o sus padres lo abandonaron. Y lo abandonaron porque no sé si se fueron a vivir en una comuna hippie o algo de eso. Entonces, bueno, este libro en muchos puntos parece que es como una especie de venganza. Él hace una crítica durísima de esa, como lo que él considera como una destrucción de la familia por las ideas contraculturales que se extendieron en los años 60. En fin, eso tiene un aspecto autobiográfico bastante importante, trata temas similares a los del libro anterior y también tiene un componente de ciencia ficción. También otro de los mejores libros de Houellebecq, y es también es un libro que digamos también quizá como la culminación se podría decir de la obra de Houellebecq, en el sentido de que quizá los defectos que pudiera tener como novato en el primer libro, pues aquí se solucionan. Es un libro quizá también más denso. Estos dos primeros, Ampliación del campo de batalla y Las partículas elementales, son los dos libros que más aconsejo de Michel Houellebecq. Bueno, después de estos dos libros, tengo también otros que publicó seguidamente, que uno es El mundo como supermercado, que ya se ve que entre todo, que bueno, esto no es una novela, es un ensayo.
o una colección de ensayos, y por el título se puede ver que también es, en fin, una crítica al liberalismo económico, etcétera. También muy interesante, muy eso, reflexiones, y ya digo, muchas, quizá lo que más encuentro de interesante de las novelas de Houellebecq, bueno, aparte de otras cosas, pues las reflexiones que él hace, pues los ensayos son reflexión concentrada. Entonces, aquí no hay narración, simplemente la reflexión, y es también muy interesante. Esto se publicó después de... estoy dando los libros en el orden cronológico en el que se publicaron. Esto es un libro de poesía, que bueno, también bueno, evidentemente es quizás lo más diferente que pueda haber dentro de lo que es la obra de Houellebecq. Y pues claro, ya digo, tanto las novelas como los ensayos, pues al final tratan temas, los temas que interesan a Houellebecq. La poesía, pues también trata los mismos temas, pero es un género bastante diferente. Siguiente libro es este librito, Lanzarote, que, bueno, de este la verdad que no me acuerdo mucho. Este es un libro que también incluye fotos por lo visto, de una estancia que tuvo en Lanzarote. Es un escritor, una persona que también ha tenido cierta relación con España. No sé si llegó a estar viviendo en España una cierta época, por lo menos venía aquí de vacaciones o algo por el estilo. Es curioso porque ya digo, es una persona muy polémica, y esto me recuerda que ciertos de los pasajes de sus libros se podría considerar que son xenófobos en cierto modo, porque hace unas críticas durísimas de otras culturas, de otros países, pero digamos que no se corta, y yo creo que muchas veces lo hace como para provocar. Pero la verdad es que no recuerdo críticas tan duras contra España, y bueno, es crítica, y quizás tampoco se pueda calificar de xenofobia, porque las críticas que hace contra Francia, contra su propio país, son también durísimas, son tremendamente duras, y curiosamente no recuerdo críticas sobre España, aunque puede ser que se me hayan olvidado. Ya digo, este libro lo leí hace muchísimo tiempo, no lo he releído, y no me acuerdo los detalles, francamente. Plataforma. Este es uno de los libros más conocidos de Houellebecq. Me pregunto por qué. Bueno, quizá tenga sus motivos. Quizá uno de los motivos es que este libro está escrito con una clara intención de provocación. Fue quizá el primer libro que ya digo que usó claramente esa táctica de provocar. Me ha sorprendido en alguna ocasión vamos, tampoco es que sea es bastante conocido, pero no es tampoco, digamos, no es lo típico que cuando una persona, por ejemplo, es lectora de bestseller o lo que sea, lo más probable es que tampoco lo conozca, a pesar de que también es un superventa. Pero es curioso que las pocas personas que he conocido que han leído algo de Houellebecq habían leído a lo mejor este libro, y a lo mejor no otros que considero más interesantes. Ya digo, este libro es bastante polémico, o entre otras cosas hace un ataque bastante furibundo al Islam, y bueno, además una persona que se nota que no tiene miedo a nada. Porque esto también fue antes de los atentados de Charlie Hebdo, pero vamos, yo creo que él sabía perfectamente a lo que se arriesgaba con las críticas que le hace al Islam en este libro. Y vamos, hasta ahora vamos, quiero decir, yo no creo que haya estado sometido a persecución como otros, no ha llegado al nivel de Salman Rushdie ni nada por el estilo, pero la verdad que con este libro se arriesgó bastante, y por otra parte, pues en este libro pues mete escenas pornográficas sin ningún pudor y demás. O sea que yo creo que este libro está escrito con la intención de provocación, y además tiene un aspecto que, bueno, digamos, tiene una temática que a lo mejor también me interesa. Esto es digamos, una especie de deriva de Houellebecq hacia una temática que, entre otras, es el turismo sexual, en general el turismo. Y que es un tema en fin, que yo creo que es un tema como bastante especializado, por llamarlo de alguna manera, y que me interesa menos que la temática de otros libros de Houellebecq. De este la verdad que me acuerdo poco, la posibilidad de una isla. Es un libro que también tiene un gran componente de ciencia ficción.
Recuerdo, todos los libros de Houellebecq son muy entretenidos de leer, son muy tremendamente amenos. Es una persona que ya digo que no se corta en absoluto, que ya digo es poco políticamente correcto. Hay personas que a lo mejor lean una sola página y ya se sientan repelidos, no es una lectura para todo el mundo, pero quizá lo bueno que tiene es que es muy fresco, no se corta. Y todas sus novelas son muy amenas de leer, a pesar de que a veces trata temas, bueno, a menudo trata temas que son reflexiones, ya digo, bastante filosóficas, incluso bastante reflexiones sobre la economía, sobre la evolución de la sociedad, y que podían parecer, a lo mejor, dicho así, podrían parecer un poco áridas, pero a mí por lo menos me parecen, sus libros me parecen súper entretenidos. De este ya digo, no puedo hablar mucho. Recuerdo que tenía un gran componente de ciencia ficción y bueno, todos sus libros son de este estilo. Vamos, ya sabéis que trata temas muy variados. El siguiente es El mapa y el territorio, que este libro también lo recuerdo como uno de los que más me gustaron de Houellebecq. Estoy viendo aquí además que tiene el premio Goncourt, que es un premio importante en Francia. Además, dada la importancia de lo que tiene la literatura en Francia, es algo a tener en cuenta. Y este libro quizás a lo mejor es una evolución curiosa de las temáticas de Houellebecq. En fin, Houellebecq siempre habla de lo mismo, ya digo, son sus temas preferidos, pero trata un tema curioso. Incluso en este libro habla de sí mismo, de sí mismo no a través de otros personajes, sino de que, digamos que Houellebecq es un personaje que aparece dentro de este libro. Es algo curioso, quizás tampoco ya me acuerdo tanto de los detalles, pero recuerdo que me gustó mucho y fue uno de los libros que más me gustó realmente de Houellebecq también. Uno de los libros más recientes. Bueno, los siguientes dos libros no los puedo enseñar porque me los he leído en ebook. El motivo de leérmelos en ebook ha sido porque quería leerlos en versión original. Y como mi dominio del francés tampoco es muy excesivo, pues quería tener un diccionario en línea, digamos. Y bueno, el siguiente libro y penúltimo es Sumisión, que es un libro que también trata el tema de la influencia cada vez mayor que tiene el Islam en Francia. Y es curioso porque viendo un tema como este y viendo lo polémico que vuelve, por lo menos uno se puede imaginar que lanza una visión como catastrofista de lo que es el futuro de Francia en este sentido. Pero no, es algo bastante más sutil. Es lo que viene a decir en ese libro es que con el tiempo, bueno, algo que más o menos ya se sabe o se puede adivinar, un partido islámico, a lo mejor no islamista, pero sí islámico, podría llegar al poder en Francia y las consecuencias que eso podría tener. En fin, esto no es una idea nada nueva, pero sí es quizá el enfoque que le da, o que ya digo, no le da un enfoque, digamos, sensacionalista, sino lo que cuenta es que en el futuro, pues, hay un momento, bueno, el futuro además que él lo plantea como un futuro no muy lejano, un futuro como a 5 años vista o una cosa así, que un partido islámico llega al poder en Francia como consecuencia de como en alianza o como consecuencia de un pacto con un partido de izquierda, con los socialistas franceses o con quien sea, no recuerdo los detalles, como una especie de cordón sanitario en contra de un gobierno, digamos, de ultraderecha. Entonces, ese partido llega al poder, ya digo, en coalición, por lo tanto, yo digo, no plantea una cosa como radical, como que un partido islamista llega al poder, ni nada por el estilo, sino un partido islámico llega en coalición con otro partido de izquierda al poder en Francia, y él cuenta las consecuencias de que esto tendría, que serían mucho mayores de las que en principio se podría pensar, porque no se trata de que un partido radical estuviera en el poder, sino que sería un partido moderado, pero el hecho de tener los resortes del poder, ya eso de por sí ya provocaría una cascada de acontecimientos que haría que mucha gente se convirtiera al Islam simplemente por conveniencia. Entonces él llega a la conclusión que aunque esto pueda pasar y a lo mejor pase de una forma no tan sensacionalista como podrían haberlo contado otros autores, otros periodistas o otras personas que reflexionen sobre el futuro de la sociedad, de la religión en Europa.
pero aún así esto tendría una consecuencia tremenda, uno provocaría unos cambios tremendos en la sociedad francesa, simplemente porque en el momento que una opción política llega al poder, ya inmediatamente hay mucha gente que se quiere aprovechar de ello y aprovechar de ello en más de un aspecto. En el aspecto económico, en el aspecto también, que ya digo que uno de los aspectos principales de que Vuelve trata, el aspecto sexual, el aspecto sentimental. Él también da una visión de cómo todo esto podría afectar la llegada de un partido islámico al poder. Ya digo, no de la forma en la que a lo mejor uno se podría pensar cuando uno lee a lo mejor una sinopsis de lo que trata esta novela. Una novela también muy interesante y que también siguiendo el estilo de Welbeck, pues también se hacen reflexiones también, incluso literarias y digamos, de la alta cultura, no solo de esto que he comentado. Bueno, y finalmente la última novela de Welbeck, de hace año y pico aproximadamente, que se llama Serotonina. Es una de las novelas que francamente de las que menos me han gustado de Welbeck. Es una novela que yo creo que es poco original, que me da la impresión que es de estas novelas que tú empiezas a leerla y te planteas que da la impresión como que el autor tampoco tenía muchas cosas nuevas que contar respecto a sus novelas anteriores. Habla sobre todo de la vida amorosa del protagonista, de sus relaciones pasadas. Habla de cómo al comienzo de la novela el protagonista está con una mujer a la que no soporta, cosa que es algo como sorprendente. Cuenta una relación en la que no se soportan y ninguno de los dos soporta al otro. De hecho, parece como que se odian, pero siguen juntos. En fin, una cosa... el tipo de cosas que ocurren en las novelas y que a lo mejor incluso también es posible que ocurran en la realidad, pero de la forma en la que se cuentan es un poco increíble, ¿no? No se ve muy claro el motivo por el que cada uno no se vaya por su lado. Bueno, se ve que es un poco como una relación de conveniencia, pero en fin, es un poco increíble lo que cuenta. Luego a continuación cuenta como otras dos relaciones o varias relaciones, algunas de las cuales las cuenta como un punto de vista como idealizado, ¿no? De que cometió una serie de errores que llevaron a lo que fueron las dos mujeres de su vida a separarse de él. Y ya en el punto de vista del momento en el que está, de su vida con 40 y tantos años, él hace como una recapitulación de su vida. Él se da cuenta de que ha cometido el error de abandonar a las personas con las que hubiera sido feliz y bueno, al final de la novela pues hace como un intento de volver con una de las mujeres que no es que él abandonara, sino que digamos que las acciones que él realizó, él le fue infiel, pues provocaron que ella se marchara y bueno, él al final de la novela pues intenta como recuperarla y volver con ella. Pero en fin, en fin, tampoco voy a contar cómo termina la novela, pero quizás es la parte más interesante, digamos la parte más, por un lado más sentimental, por otro lado es la parte en la que hace quizás reflexiones de mayor envergadura, porque gran parte de la novela también trata temas que, bueno, bajo mi punto de vista son quizás como un poco especializados o secundarios. Habla de cosas como la influencia que la Unión Europea está teniendo sobre la ganadería y la agricultura en Francia. Ya digo, un tema así un poco que sí, a lo mejor es en Francia y en general en Europa, como que está destruyendo la ganadería y la agricultura europea. Y mete temas como eso que bueno, también lo relaciona con una amistad que tuvo con un compañero suyo de universidad, etcétera, etcétera. Es como un batiburrillo de temas de los cuales casi ninguno me interesa demasiado y ya digo, solo la última parte en la que quizá parece más de Welbeck y que trata temas así más interesantes, más en profundidad, incluso que hace reflexiones también más generales. Y bueno, el personaje que trata es un personaje que, ya digo, es un poco diferente de lo habitual en él, pero en el sentido de que lo que retrata es como una persona que sí es un poco más triunfadora, en el sentido de que una persona con atractivo, con una persona que ha tenido cierto éxito
laboral, en fin, es una persona que tiene un cargo de importancia en una institución también de eso relacionado con la ganadería, con la política, la agricultura de la Unión Europea. En fin, una serie de mezcla de temas que solo al final de la novela parece que se encauzan hacia algo más interesante, hacia unas reflexiones más interesantes y más, incluso reflexiones literarias, que son cosas que me gustan mucho de este autor, de cómo él hace como, a lo mejor en una sola página hace como una reflexión general sobre la influencia que ciertos escritores tuvieron sobre la cultura, etcétera, etcétera. Son cosas que solo puede hacer personas que tengan una cultura muy amplia, muy suficiente como para poder comparar y conocer influencias mutuas de escritores sobre y conocer la historia europea, etcétera, etcétera. Estos detalles como estos son los que realmente me interesan de Houellebecq y ya digo, sobre todo también novelas que son muy, muy francas, muy, muy directas, que a lo mejor por no ser políticamente correctas pues pueden, o por no coincidir con la ideología o la visión que tenga cada uno, o a lo mejor hay personas que simplemente no sería lo suyo, no sería plato de gusto. Pero, bueno, yo tampoco que esté a favor de todo lo que Houellebecq dice, pero me parece que es muy franco, él dice lo que piensa, él en general, además no es una persona que critique a lo mejor a un grupo humano, ni que sea xenófobo en un sentido, digamos, radical, sino que él cuando hace crítica dispara contra todo, o sea, no deja títere con cabeza, y yo digo, cuando ha criticado a países, pues igualmente se pueden encontrar en sus críticas, en sus libros, pasajes que son críticas durísimas contra Francia, contra la sociedad francesa, etcétera, etcétera. No tiene pelos en la lengua y ya digo, por esto, por lo ameno que es, por la profundidad de sus reflexiones, por la profundidad de su cultura y por lo amplio de los temas que trata y por tratar temas que muchas veces son grietas entre los temas principales que suelen dominar la cultura. Por eso considero que este escritor es, bajo mi punto de vista, imprescindible para cualquier persona que quiera entender la sociedad actual y, en todo caso, un novelista muy, muy entretenido, muy ameno de leer. Gracias y hasta la próxima.